Ayer se conocieron datos de la inflación. Sí, exactamente. Está un poquito menos de 5% la anualizada, pero vamos a ver un poco la tira histórica. Luis Custodio, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo Luis. les va? Buenas noches Bien. para todos. Sí, más allá del dato puntual que se divulgó ayer y del que ya se ha hablado mucho, pretendo hoy profundizar en la historia inflacionaria de Uruguay. Pero primero vamos, de todos modos, para situar la foto de este momento a la información que se conoció ayer. Rápido. 0.34% mensual es el dato más bajo de los últimos 3 meses, pero comparado con noviembre del año pasado, que había sido negativo, termina generando un incremento en el acumulado a 12 meses, que por segundo mes consecutivo está al alza. Del 3.9% récord en mucho tiempo que se dio en septiembre, 12 meses a septiembre, después vino el 4.3% de octubre y ahora un 4.9% en noviembre. En el mes hubo aumento en frutas, compensado por una baja en carne y verduras. Ya vamos a ir a ver esa siguiente placa enseguida. Un aumento, como decimos, en fruta que se compensó con una caída en la carne, también en las verduras, dentro de alimentos, que es la división que más pesa. Y además se le suma en esto un incremento en las actividades vinculadas con el servicio doméstico y en transporte, pasajes de avión y también agencias de viajes. Pesan menos, tienen menos incidencia, pero son los que más o menos movieron la aguja en este caso. Claro. Los registros que estamos teniendo de inflación sin duda son positivos, son buenos datos. Dicho esto, entonces, ahora sí ampliamos la mira y pasamos a la segunda gráfica en este caso. Esta nos está mostrando los últimos 20 años. Presten atención. Siempre inflación a 12 meses. La gráfica comienza en noviembre de 2003, cuando estábamos con una inflación de 2 dígitos en aquel momento. Hay otro pico al alza por encima del 10% en el primer semestre de 2016. Y otra vez, el tercer momento por encima del 10% fue en la pandemia, entre abril y julio del año 2020. O sea, 3 episodios en 20 años, donde por un mes o 2, y a veces 3, se pasó el 10%. Solo en 2 oportunidades, por debajo del 4% acumulado durante toda esa línea histórica de 20 años. Septiembre de 2005 y el último mes de septiembre, hace 2 meses, cuando tuvimos 3.98%. En medio, como pueden observar, muchas oscilaciones. Si buscáramos un promedio de esos 20 años, está en 7.8%, ahí tienen la referencia. Una inflación que, como vamos a ver ahora, está por encima de las metas, pero llegamos a considerarla de alguna manera una inflación hasta confortable. Nos quedaba cómoda esa cifra, generalmente durante mucho tiempo. Vamos ahora a ver esto de otra forma. Hay una siguiente gráfica que vale la pena también repasar. Esto toma julio 2014 hasta ahora. En julio de 2014 el Banco Central en la época decide fijar un rango objetivo de inflación de entre 3 y 7%. Eso venía después de casi 7 años donde el rango era entre 4 y 6 en aquel momento. Bueno, después, desde septiembre del año pasado, el rango se estrechó y pasó, como sabemos, de entre 3 y 6%. Pero fíjense ustedes, en casi 10 años, 9 años y fracción, desde julio de 2014, 113 meses exactamente que pasaron hasta hoy, solo 21 oportunidades en las que la inflación a 12 meses se ubicó dentro del rango. 21 en 113, un 18%. Somos incumplidores seriales, y por lo menos lo hemos sido, como está titulada allí la gráfica. Un elemento más es este que estamos viendo ahora para mostrar cómo más allá de la meta siempre hubo un segundo umbral, bastante más arriba, que era el esperado, esa zona de confort de la que hablaba recién. Hay un muy buen trabajo del economista Alejandro Cavallo, publicado el fin de semana pasado en Economía y Mercado. Cavallo es economista de Equipos Consultores, que refleja el promedio de las expectativas de los analistas para en un periodo determinado, abarca entre 2013 y 2020, y después también lo realiza 2020 en adelante. O sea, buena parte del periodo de gobiernos anteriores, donde se encontraba en promedio la expectativa 7 y fracción largo, casi 8%, y ahora para este último periodo alrededor del 7%. No ha bajado tanto tampoco, las expectativas siempre han estado más arriba, y eso de alguna manera tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Una cosa encadena con la otra. Cierta zona de confort que las expectativas avalaban, o esas expectativas daban a su vez el margen para que existiera esa zona. Estos niveles de inflación que idealmente deberíamos apuntar a que sean menores, si los tiramos en una línea de tiempo, veamos la siguiente gráfica, bastante más amplia,
histórica de Uruguay, veríamos que no son de todos modos las peores, ni mucho menos. Acá estamos viendo desde 1900 a ahora, ¿verdad? 100 y pico de años. Cada columna está reflejando ahí una década. Inflación baja en las primeras 4 décadas, incluso en un periodo de deflación entre 1920 y 1930. Luego, entre los 70 y los 90, 2 décadas con promedios por encima del 60%, incluso con algún año, como 1990, por encima del 100%. Y desde allí comienza a bajar. Se empieza a tomar conciencia de la necesidad de quitar de encima de los uruguayos esa carestía generada por el aumento generalizado de precios. Y ya en este siglo, fíjense ustedes, las 3 últimas barras, es notoria la diferencia. 2 décadas, de 2000 a 2010, de 2010 a 2020, y lo que llevamos de esta con promedios de un dígito. Hay un camino recorrido, sin dudas. Podemos estar lejos de algunas marcas que puedan idealizarse, pero hay, sin dudas, algo hecho desde los últimos 20 y tantos años, indudablemente. Los economistas dicen que la inflación es como el peor impuesto también, ¿no? Exactamente. Ahora que nombraste que hubo periodos arriba de 100%. Es un impuesto que no vemos en las sombras y que deprecia continuamente los salarios, indudablemente. Bueno, ahora qué decía, la última placa, por favor, y ahí miraremos hacia adelante con esta entrega que tenemos acá. Este año está prácticamente ya a la vista, con 11 meses que conocimos. Tenemos el dato de los últimos 11. En diciembre se aplica el UTE Premia, por lo que el MEF va a mostrar deflación, o sea, una baja del índice, pero esto ocurre todos los meses de diciembre, o sea, no habrá una gran diferencia con el año anterior. Donde sí puede haber una incidencia a la baja en este diciembre es en la reducción de la tarifa de los combustibles aplicada a comienzos de mes, que eso puede pesar. La inflación va a cerrar en el entorno del 5%, dentro del rango meta, y de aquí en adelante les muestro las expectativas. Allí están en un horizonte a 24 meses, que es lo que considera más relevante el Banco Central del Uruguay. El gobierno, hay una referencia abajo del Ministerio de Economía para 2024, espera que siga bajando y se consolide dentro del rango meta, pero fíjense las expectativas de los empresarios, de los analistas, del mercado financiero, todavía están un poco más altas, aunque vienen bajando poco a poco. La pregunta es, ¿vamos camino, como marca la gráfica, lo podíamos observar recién, al pie? ¿Vamos camino a una inflación que se ubique en el centro del rango meta, en el entorno de ese 4,5%, quizás 4%? Camino a lo que se considera como un nivel óptimo a nivel internacional, que es una inflación del 2-3%. Estamos todavía lejos de eso, ¿no? Como podemos observar los últimos datos y también las referencias para el año que viene y el siguiente. Todo esto va a depender indudablemente de la evolución de la economía, sin dudas, pero también de lo que se haga en cuanto a política cambiaria, a política monetaria, a política salarial también. E indudablemente lo que nos depare la coyuntura, no solo la local, sino también la internacional. Hay señales claras de un comportamiento que es diferente, de una inflación que está siendo a la baja, que está siendo poco a poco aceptada por parte de aquellos que determinan las expectativas, pero todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a esas cifras de las que hablábamos recién. Te esperamos la semana próxima. Muchísimas gracias, gusto. Luis, como Gracias. siempre.